Marta Lucía Gutiérrez, es secretaria general de la red CIMUS y abogada especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública con 10 años de experiencia en formulación de políticas públicas, en estructuración de concesiones de transporte, contratos, esquemas de financiamiento y capacitaciones en movilidad urbana sostenible. Con ella vamos a hablar sobre los impactos del COVID en sistemas de transporte masivo y la situación post-COVID. Marta, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación y atentos a tus reflexiones. Bueno, pues un gusto para todos, un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias en primera instancia a la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia, al CTU y a la Universidad Nacional por esta invitación. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando de los países latinoamericanos. Muy contenta de estar aquí presente. Les quiero hacer una breve descripción de nuestra organización. Nosotros somos la Asociación Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS. Somos la red especializada y líder en movilidad en América Latina. La siguiente, nosotros básicamente prestamos una asistencia técnica especializada, gestionamos políticas públicas en movilidad urbana sustentable, toda la parte de gestión del conocimiento, de intercambio de experiencias, de lecciones aprendidas. Buscamos transmitirlas a partir de la conexión y el acompañamiento con todos los actores interesados del transporte público y buscamos justamente impulsar soluciones de movilidad urbana sustentable que sean de calidad para todos. Nuestra red está presente en 13 países de América Latina, literalmente, como lo pueden ver en la imagen, desde México hasta la Patagonia, en 37 ciudades conectadas. Son más de 20 líderes empresarios del transporte e industria que también hacen parte de nuestra red, junto con los tomadores de decisión del más alto nivel en la ciudad, los secretarios de movilidad, los directores de los sistemas de transporte masivo. Contamos con una red de más de 32 expertos a nivel global en diferentes áreas interdisciplinarias, justamente para acompañar todo este intercambio de conocimientos y asistencia técnica a las ciudades y los sistemas. Hemos impulsado y acompañado más de 50 proyectos de movilidad en América Latina y son realmente más de 600 millones de vidas transformadas a partir de nuestros sistemas de transporte masivo. Nuestra red está presente por nuestro alcance en América Latina, pero a través de justamente aliados a nivel global. Tenemos presencia muy fuerte en España y en Corea del Sur, en Alemania, con quienes trabajamos temas de cooperación bilateral. Entrando ya en materia, quiero hacerles una presentación general de cómo afectó a los sistemas de transporte en América Latina para luego hacer una mirada muy puntual de lo que pasó e impactó y está impactando la pandemia en los sistemas masivos de Colombia. Y más allá de no quedarnos en el problema, y creo que esta es la invitación para todos los que estamos acá presentes, es cómo miramos un nuevo modelo de la movilidad urbana sustentable. Es una propuesta que desde la red venimos construyendo de la mano de quienes hacen parte justamente de nuestra red. Entonces, en este orden de ideas, arranco con cómo fue esa afectación en América Latina de la pandemia. Los primeros meses del año, ustedes saben, en marzo, cuando fue la impactación más fuerte, nosotros estábamos viendo específicamente lo que venía pasando en China y en las ciudades europeas, de cómo se vieron rápidamente afectadas por el contagio de la pandemia. Entonces, los primeros registros positivos que se dieron en América Latina fue lo que llevó a nuestros gobiernos a tomar medidas como la declaratoria de catástrofe nacional o estados de emergencia, y seguido de esto empezaron a tomarse medidas de cuarentena o de aislamiento social obligatorio, justamente como una medida para contener y mitigar esa propagación del virus. Ustedes en el mapa, este es un mapa de calor donde el tono más oscuro son en aquellos países donde se tomaron las medidas mucho más restrictivas, empezando por Guatemala, por Honduras, Costa Rica, si me siguen ahí en el mapa, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Esas medidas restrictivas, ¿en qué medida fueron tomadas? Es que no solo se empezó a sancionar el movimiento de personas con restricciones
restricciones obligatorias, sino también con medidas punitivas como multas o inclusive llegaron a niveles de encarcelamiento por violar estas medidas de aislamiento. Unos países menos restrictivos, perdóname con la anterior, tuvimos a Chile en un nivel más relajado estuvo Venezuela, y en países donde no se tomó ninguna medida fue Nicaragua, y en otros países, ya Emilio no lo mencionaba, México, Brasil y Uruguay, si bien las medidas que se tomaron no fueron por política del gobierno nacional del presidente, sino se dejaron más a la facultad directamente de los estados, de las ciudades o de los municipios que empezaran a tomar sus medidas. Aquí veamos entonces cómo fue ese comportamiento de la demanda y cómo nos impactó a partir de marzo. Ustedes pueden ver esa caída tan fuerte que tuvimos de un comportamiento de demanda, y allí básicamente a nivel latinoamericano, si damos un rango, sobre todo en las principales ciudades, en las megaciudades como Sao Paulo, como Ciudad de México, como Buenos Aires y como Río, la caída fue de casi un 85% de la demanda. Esto quiere decir que son ciudades que venían movilizando más o menos 5.5 millones de viajes diarios en un día laboral, pasaron a movilizar 1.5 millones. Y ahí en la gráfica pues pueden ver cómo el resto de ciudades en América Latina tuvieron una baja importante. Ustedes ya ven ahí, más o menos en el mes de agosto, cuando ya se empiezan a alivianar un poco estas medidas, se permiten ya compartir y restringir no tanto la salida, se da mayor capacidad en los sistemas de transporte masivo, entonces vamos viendo un comportamiento todavía muy conservador, no lo deseado, de la demanda, incrementándose sin llegar todavía a los niveles deseados. En la siguiente diapositiva, entonces, aquí podemos analizar cómo fueron esos impactos que generó en nuestro sector. Estos datos que voy a dar son en general para América Latina. El primero, pues, sin lugar a dudas, la demanda de pasajeros. Tuvimos una reducción de viajes muy importante, ya Emilio lo mencionaba. Brasil ha sido uno de los países han sido fuertemente golpeados con el tema. En promedio, el transporte público colectivo tuvo una reducción entre un 50 a un 70% de pasajeros, y para el caso de los sistemas de transporte masivo, y aquí me refiero tanto a todos los sistemas buses como de rieles, cables, metros, tranvías, tuvimos una pérdida de demanda entre un 75 y 95%, ya vamos a ver en particular los casos, una pérdida muy importante. Y por supuesto, la oferta en ese nivel tuvo una reducción, sobre todo al comienzo, en los primeros 3 meses de la pandemia, de un 15%, de un 75% a un 100%. Finalmente, los sistemas de transporte masivo, y esto quiero hacer un reconocimiento al sector a nivel general, tanto del colectivo como los masivos, es que aún con todas las restricciones tan fuertes que se han venido tomando en los diferentes países de limitar la capacidad dentro de los buses, de tener el metro de distanciamiento, de generar toda a través de mecanismos de información la ubicación tanto dentro de los buses como en las estaciones y portales, al 100% en su gran mayoría la oferta ha seguido operando. Esto, por supuesto, en términos de ingreso, pues tuvo una reducción al 15% de los ingresos, y como ustedes saben, estimados operadores y transportistas que nos acompañan, sus costos se han mantenido casi fijos, y en muchas de las ciudades de América Latina se incrementaron casi en un 67%, a raíz justamente de tener que atender los gastos de sanitización, de todas las medidas de bioseguridad que se han tenido que realizar, de tal suerte que al final hemos buscado suplir la prestación del servicio en condiciones de seguridad. La oferta obviamente tuvo que estar superada, y esto lo que ha llevado es justamente a buscar otros modos. Scooter, la caminata, han tenido una relevancia
muy importante, y creo que aquí hay un costo de oportunidad importante, y es la necesidad de que los sistemas de transporte colectivo y los países, los gobiernos, puedan avanzar en una política de integración completa de los sistemas de transporte para tener la capacidad de satisfacer esos viajes con cobertura. Entonces, aquí se ha llegado justamente a buscar estos esquemas de integración con el transporte colectivo, con modos de la economía colaborativa, que ustedes muy bien saben, y también, sobre todo, para lograr cubrir aquellas zonas muertas de la ciudad, que son las que buscamos lograr rentabilizarlas. Y justamente toda esta pandemia lo que ha permitido llevar es a generar que el transporte bajo demanda es una modalidad que está llegando y que ha venido tomando una fuerza importante a raíz de la pandemia, pues recobre mucho sentido, no solamente este transporte bajo demanda, tanto para el sector público, sino también como el sector privado, como un nuevo modelo de negocio muy potencial que se viene generando. Esas consecuencias, digamos, que han venido generando fuertemente en nuestro sector. La diapositiva aquí nos muestra unos sistemas financieramente inviables, ya lo mencionaban quienes me han antecedido. Creo que una de las crisis más duras que ha venido teniendo el sector en América Latina en general, tanto carga, pasajeros, como logística, ha sido justamente estos tiempos, pero creo que aquí el gran reto justamente es mirar de cómo generamos un modelo mixto de financiamiento recurriendo a otras fuentes. Otro de los puntos importantes es la proliferación del transporte informal. Hemos visto ya unos casos muy importantes que nos mostraron de República Dominicana, de Brasil, pero esto es el caso que está en todas las ciudades de América Latina, sobre todo en aquellas ciudades costeras donde su modo a través de la moto, a través de estos sistemas también contaminantes y con muchas diferencias, vienen tomando una proliferación, y creo que las políticas de movilidad urbana sustentable que hemos venido conquistando en nuestras ciudades en el último decenio, pues tenemos que procurar mantenerlas y no retroceder, justamente mucho más alternativos y creativos en medidas de gestión y de demanda que podamos gestionar para mejorar, evitar esa proliferación del transporte informal, una contaminación. Los niveles de contaminación se han venido incrementando, la mayor desigualdad social, claro, porque justamente quienes son nuestros mayores usuarios, el usuario fidelizado, son aquellas personas que necesitan realizar traslados bastante largos en zonas periféricas donde su única manera de movilizarse es a través de nuestros sistemas, tanto colectivos como masivos en nuestras ciudades. Y pues hay un riesgo muy importante. Ustedes saben que casi el 60% del modelo hombre-camión sigue manteniéndose en las distintas ciudades de América Latina, y justamente bajo este esquema, que es muy conocido por quienes están en este evento, la imposibilidad de poder dirigir subsidios o recursos públicos directos, porque justamente no hay una institucionalidad detrás de este modelo informal, es el que prima en muchas de nuestras ciudades, y este modelo es el que tiende casi que a desaparecer. Es un riesgo muy importante que estamos viviendo. Entonces, esta radiografía que tenemos en América Latina, pasamos a verla un poco en Colombia. ¿Qué pasó? En Colombia, quiero mencionarles, nuestra red, como les decía, estamos en 13 países y estamos distribuidos por capítulos regionales, siendo Colombia, Brasil y México los 3 capítulos que agremian a todos los sistemas que están en ese país. Para el caso de Colombia, el capítulo regional de Colombia está conformado por los 8 sistemas de transporte masivo que están presentes en las 7 principales ciudades. Ustedes las pueden ver, estamos desde Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, estamos presentes en estas ciudades. Y qué dinámica tenemos es justamente un trabajo colaborativo para intercambiar conocimiento, experiencias, pero también para gestionar políticas públicas. Y es allí que ante esta crisis
evidente que tuvo y que mantiene el sector de los sistemas masivos en Colombia, realizamos en primera instancia un estudio técnico económico que nos permitiera evidenciar la radiografía real en términos de oferta y demanda, en términos de ingresos y costos, y cómo era ese déficit que a lo largo de toda la curva, después en esta primera diapositiva, vamos presentando. Entonces, permítanme en esta detallar cómo fue el comportamiento en términos de demanda y de oferta. La reducción, en particular para el caso de Colombia, estuvo entre un 83 y 97% de los sistemas, siendo Barranquilla una pérdida de demanda del 83%. Para el caso de Bogotá tuvimos un 85%, Bucaramanga llegó a un 83%, Cali en un 84%. De los casos más críticos que registramos en Colombia fue Cartagena, llegamos a tener inclusive una pérdida de demanda del 96%. En el caso de Medellín, con todo su sistema integrado, un porcentaje de un 84%. En el sistema de Metro, que es Metro de Medellín, que en este momento es el que opera en Colombia, pues tuvimos una pérdida de demanda del 87% y en Pereira del 84%. Esto, por supuesto, también tuvo un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con los ingresos, el empleo que genera nuestro sector. Es importante destacar que esto en términos de cifras también golpea a nuestro sector severamente. Para el caso básicamente de los ingresos acá en Colombia, el total que se afectó fueron más de 81.813 personas con este impacto, que generamos un empleo directo de 35.200 fuentes de empleo directos e indirectos, llegamos a 46.595. ¿Qué pasó entonces con la oferta? Con la oferta también tuvimos unos registros muy importantes de caídas, entre casi un 20 y un 50% en los primeros meses sobre todo. La siguiente diapositiva nos permite ver cómo fue el comportamiento de los ingresos versus los costos. Estos tableros dinámicos, nosotros dentro de CIMOS los desarrollamos porque nos permitía ir llevando un seguimiento en tiempo real, mes a mes, de cómo iba impactando. Ustedes ven acá cómo una manera muy importante el ingreso. Ustedes saben que la gran mayoría de nuestros países en América Latina, el cobro del ingreso principal está asociado a la tarifa, y esta caída, obviamente, de demanda impactó en reducir casi al 15% frente a unos costos que se mantuvieron alrededor de un 67%, como ya lo mencionaba. Y en la imagen pueden ver cómo pasamos de un ingreso típico de más de 12.000 millones de pesos, esto en cifras, como lo mencionaba nuestra amiga de República Dominicana, son muy largos nuestros números en peso colombiano, pero fue de un día típico, llegamos a reducirlos en 2.6, que esto básicamente generó un déficit de 11.000 millones de pesos. En la siguiente imagen podemos ver entonces cómo la tarifa, y ustedes pueden ver la tarifa, la caída en este verde celeste, cómo tuvo esta caída, se ha mantenido bastante también por debajo de los niveles. La brecha que ustedes la pueden ver en el tono gris es cada vez pues más grande, y por supuesto la proyección que nosotros hemos estimado de estos ingresos a diciembre 31 trae un acumulado de 2 billones de pesos. En la siguiente gráfica podemos ver cómo esto en términos de dólares, estamos hablando de más o menos 505.000 millones de dólares. Esta gráfica lo que muestra es que generamos un déficit por COVID de 2 billones de pesos y un acumulado que traen los sistemas de transporte masivo. Para muchos es conocido que esto obedece a una débil estructuración tanto en lo técnico como en lo financiero y en lo jurídico, que ha hecho que justamente nuestros contratos de concesión sean poco resilientes para soportar externalidades negativas como la pandemia del COVID-19, que nos ha golpeado mucho. Y por supuesto entonces traíamos un déficit a consecuencia de esta débil estructuración de casi 900.000 millones de pesos, se acumula sobre esos 2 billones de pesos. La siguiente diapositiva podemos ver cómo está repartido
esos 2 billones, siendo obviamente un porcentaje muy alto por la robustez que tiene el sistema Transmilenio, pero pues claramente los dos sistemas integrados imperantes en Colombia, como es Bogotá y Cali, que es el mío, pues representan el mayor peso de ese déficit en los sistemas de Colombia, junto con el Metro de Medellín. Pero que en la siguiente diapositiva podemos ver un poco cuál ha sido esa gestión colaborativa y creo, estimados quienes están aquí también presentes, que trabajamos a través de redes, conectando a América Latina, conectando a muchos actores, inclusive fuera de nuestro continente. Creo que recobra sentido el intercambio de experiencias, tender lazos de colaboración para poder saber cómo otros han podido soportar y mitigar estos impactos. En Colombia, el tener este capítulo consolidado, ya son más de 8 años que venimos trabajando de una manera integrada con los sistemas de transporte masivo, con los operadores del masivo, que también siempre los hemos vinculado y los invitamos de manera permanente a trabajar con nosotros, es lo que nos permitió primero generar ese, en primera instancia, estudio técnico económico. Este estudio nosotros se lo presentamos al presidente de la República, obviamente por ser la responsable de la cartera, con quien hemos tenido diversas reuniones, ha sido directamente con la ministra de Transporte, con el ministro de Hacienda. Les tuvimos la oportunidad en estas diversas reuniones de mostrarles este primer estudio que prendía alarmas al gobierno nacional de la necesidad de tomar medidas inmediatas sobre todo, de estímulos financieros directos del gobierno nacional para poder sobrellevar esta crisis. Ese primer documento hicimos una proyección entre el 16 de marzo al 27 de abril, mostrando ya un déficit que traíamos de 205.000 millones de pesos. A raíz de esas primeras reuniones que tuvimos, logra expedirse el primer decreto de medidas de alivio financiero para el sector de masivos, que básicamente estuvo asociado a 2 medidas que se tomaron. Una que tuvo que ver con permitir liberar recursos que por el esquema de cofinanciación del modelo, esa fórmula del 70-30, donde el 70% de los sistemas masivos los subsidia o los financia la nación y el 30% los gobiernos locales, se dirigen esos recursos a través de estos fondos de estabilización tarifaria que ya mencionaba el profesor Iván. Entonces, permitieron liberar esos recursos que en principio estaban destinados para infraestructura, adecuar la infraestructura para los sistemas masivos, los liberaron para la operación. Digamos que acá el razonamiento que nosotros le hicimos en su momento y se lo hacemos al gobierno nacional es que muchos de esos fondos con los recursos ya estaban agotados, ¿sí? Entonces no iba a darse un tratamiento igualitario para contener la crisis, sobre todo financiera, que están los sistemas de transporte masivo, porque iba a atenderse para unos y para otros no, y obviamente incrementando esa brecha. La otra medida fue a través de créditos de endeudamiento con FinDeter. Muchos de los actuales sistemas están en gestión directamente para hacerlo, pero hay que ser muy claros, la tramitología hace engorroso y para los sistemas, en el caso de Barranquilla, que fue el primero porque fue uno de los que casi en principio llegó a paralizar el sistema por falta de gasolina, literalmente, ¿no? Por parte de los operadores, hasta hace muy pocas semanas, es decir, fueron más de 3 meses en tramitología. Entonces son situaciones que si bien manifestamos, hay una voluntad de parte del gobierno nacional en avanzar en soluciones, no son suficientes y claramente el déficit que tenemos, pues a lo que hemos proyectado es lo que es, con una incertidumbre muy grande para el sector de cómo vamos a operar a partir del próximo año, porque la pandemia sigue, la pandemia son 2 años que normalmente vamos a visualizar lograr una estabilidad. Entonces, pues, la situación no es fácil para los sistemas en Colombia. Sin embargo, nosotros desde la red, con un equipo realmente maravilloso de muchos actores, operadores, industria, académicos, todos impulsando en tener alternativas, hemos gestionado distintas iniciativas de control político en el Congreso de la República, iniciativas legislativas que estamos justamente gestionando para tratar de buscar fuentes de financiamiento alternas que le permitan dar una sostenibilidad
sostenibilidad en el tiempo a los sistemas de transporte masivo y no quedar sujetos a la tarifa. Y como les mencionaba en la siguiente diapositiva, ¿qué es lo importante? Lo importante es mirar hacia un camino de solución. ¿Qué es lo que estamos nosotros desde la red? Como les mencionaba, nuestra mirada es una mirada holística. Recogemos las mejores prácticas, no solamente en América Latina, sino en el mundo, de cómo se están gestionando. Y esto aquí es una gestión de crisis en el manejo de los sistemas de transporte público en general. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Justamente es ver la movilidad, y lo tenemos en el centro. Como pueden ver en la diapositiva, lo más importante para nosotros es ver la movilidad como un derecho humano, como un derecho social fundamental. Y creo que la pandemia lo que ha dejado con mayor relevancia es la preservación de la vida, de la salud y el bienestar de las personas por encima de cualquier otra consideración. Entonces, esa invitación que hacemos es a reconstruir esas políticas de gestión pública, a migrar hacia políticas públicas de movilidad urbana sustentable con esta mirada de Estado y no políticas de gobierno por periodos de gobierno cortos, sino que justamente entren a honrarlo como un derecho social con esquemas de financiamiento sólidos. En esa mirada, nuestra diapositiva lo que deja ver es que queremos proponer nuestro modelo en 3 dimensiones: la dimensión de la sostenibilidad financiera, la dimensión de la gestión integral tanto de la demanda como de la oferta. Y en el caso de la oferta, poder potenciar, ustedes si me acompañan acá, son 3 activos que tiene la movilidad urbana sustentable: tecnología, vehículos e infraestructura. Son activos que podemos ver que van a generar una mejor condición, no solamente de operación y de calidad en la prestación del servicio, sino generadores también de ingresos importantes para los sistemas. Y pues obviamente tratar de buscar que nuestros sistemas de transporte pues sean más resilientes, que busquemos ciudades más compactas, caminables, que privilegien esa movilidad que no sea motorizada, que sea baja en carbono, que sea integrada, multimodal, y sin lugar a dudas tiene que estar apoyada con la tecnología. Entonces, miremos rápidamente en el concepto de la gestión de la demanda. Muchas de las preguntas que nos están acompañando en el chat es justamente cómo mejorar la demanda, cómo mejorar los servicios. Pues justamente estas son herramientas muy importantes. A través de la gestión de la demanda, lo que nos va a permitir es evitar esas aglomeraciones, achatar la curva, que todos estamos muy familiarizados en que nos dicen achatemos la curva del pico de la pandemia. Aquí también es poder gestionar de manera adecuada, reducirla, expandir los viajes en distintas horas diferenciadas dentro de la jornada de actividad de una ciudad, evitar esa alta congestión que tienen nuestras ciudades, generar que finalmente desembocan o en muertes o en contaminación. Evitar justamente lo que siempre decimos: el mejor viaje es aquel que no se hace. Evitar esos desplazamientos largos, ¿sí? Es clave generar este modelo de ciudades policéntricas, de ciudades mucho más descentralizadas con servicios, desarrollar estos modelos de intercambio modal, pero acá es importante, solo en aquellas ciudades que así sus condiciones lo ameriten y lo requieran, no por capricho o por moda, sino por necesidades justamente del servicio y de satisfacer esa demanda. Proporcionar estos modos no motorizados. Ya creo que algo de los temas importantes que se han privilegiado es justamente el generar conceptos del uso de la bicicleta, la patineta, de caminar, de integrar más las ciudades. Y creo que uno de los modelos importantes que nos están dejando es el uso de la bicicleta y en esta gestión de oferta, como les mencionaba, son estos 3 activos fundamentales. En el caso de los vehículos, ustedes saben que el tema de las economías verdes son una realidad. La implementación de estas políticas de movilidad baja en carbono es lo que viene imperando y es la tendencia que sí o sí nuestras ciudades van a empezar a marchar. Entonces, vamos a empezar a ver este comportamiento del transporte bioseguro. Es un modelo que va a requerir justamente adecuar
adecuar la flota actual o a unos estándares de calidad, de mayor capacidad, de mayor seguridad, y el uso de la tecnología en este concepto del transporte bioseguro es clave, el reconocimiento facial, el reconocimiento de la temperatura, los sensores de peso, y esto todo ayudado justamente con tecnología e innovación. Entonces, por eso vemos que estos activos deben trabajarse de manera muy coordinada. El concepto de la movilidad vista como servicio es justamente de la mano del uso de tecnología que va a permitir generar que estos nuevos actores también que se están vinculando a la movilidad puedan trabajar de manera armónica. Y la infraestructura, esto visto desde un diseño de ciudades que sean para la gente, ciudades mucho más seguras, ya lo mencionaba, compactas y mucho más sustentable. Hemos visto que a raíz del COVID, muchas de las ciudades han venido haciendo uso de urbanismo táctico, que ustedes saben son estas intervenciones temporales que por lo general son motivadas y apoyadas por la misma ciudadanía, que lo que permite es generar una mayor conectividad y espacios saludables, caminables, para darle también paso a esa movilidad activa que conecte con las redes de transporte masivo. El concepto de la ciudad 15 minutos son estos conceptos de proximidad bajo esa premisa de ese cambio de vida, para que sea a través de las ciudades que las personas accedan a una mejor calidad. El concepto también de las ciclorrutas divergente, lo hemos visto en muchas de nuestras ciudades. Creo que unos modelos muy importantes los vimos en Santa Cruz de la Sierra, los vimos en Lima, Perú, en Arequipa, lo hemos visto en Santiago de Chile, Argentina, en distintas ciudades, México, en Colombia, en fin, muchas de nuestras ciudades han venido haciendo uso. Entonces, creo que esta herramienta de la gestión de oferta, activando estos tres activos, va a generar un potencial importante. Y, sobre todo, a gestionar la demanda. Tenemos que recobrar la confianza en nuestros usuarios y llamar a un mayor número de usuarios. Y, finalmente, la siguiente diapositiva tiene que ver con el tema de sostenibilidad financiera. Este es un tema muy importante porque a raíz del COVID, lo que permitió el COVID, lo que evidenció es justamente que muchos de nuestros países tienen una débil estructura financiera porque en su gran mayoría están soportados en un modelo de ingreso vía tarifa. A diferencia de los países europeos, donde cuentan con un nivel de subsidio que aproximadamente puede ir entre un 70 a un 80-85% de subsidios. No es el caso para América Latina. Ustedes saben que son pocos los países que han venido avanzando en una política de subsidio. Nosotros realmente no lo hablamos como subsidio al transporte porque hablar de subsidio es ir a fondo perdido, y creemos que el concepto adecuado es hablar justamente de inversión al transporte público, porque se invierte para mejorar y posibilitar con una política de inclusión y de integración social a muchos de nuestros usuarios. Entonces, en América Latina, a raíz de la problemática de la pandemia, muchos gobiernos nacionales tuvieron que entrar a subsidiar los sistemas de transporte, sobre todo en el colectivo, para evitar que este esquema que les mencionaba de hombre camión llegaran a desaparecer. Es el caso, y lo quiero destacar de una manera importante. Uruguay trae un modelo muy interesante que no solamente le está apostando a generar el subsidio enfocado a la tarifa, sino también para la renovación y mejora de la flota a los transportadores. El caso de Chile, que ustedes saben fue el primer país en América Latina que lanzó a partir del año 2012 una política pública de financiamiento a través del subsidio. Ha venido recientemente en Perú, Lima, a través de la Autoridad Única de Transporte, la ATU, acabaron de aprobar un subsidio importante que está más asociado hacia el transportador. En el caso de México, que también se han avanzado en políticas de subsidio, sobre todo para el combustible, y así tenemos el caso de República Dominicana, como ya quien me antecedió en la palabra también lo
mostraba. En el caso de Colombia, pues es el modelo que ustedes ya conocen de la fórmula 70-30, que ha estado más enfocado hacia la infraestructura. Buscamos sin lugar a duda, y creo que este es el gran reto, de lograr generar una estructura mixta de financiamiento. Tenemos que ser mucho más creativos y buscar que ese financiamiento venga no solamente de fuentes gubernamentales, sino que también puedan venir de fuentes del sector privado que estimulen también en nuevos modelos de negocio que puedan ser no solamente del orden federal, local o nacional, sino que también tengan un apalancamiento de la banca multilateral. La banca juega un rol muy importante, pero no solamente es buscar estas fuentes de financiación, sino también entrar a replantear, y creo que el modelo que traen las buenas prácticas de otros países es importante. Hay que entrar a hacer una revisión integral de los costos que están soportando la canasta de nuestros sistemas de transporte, buscar mayores eficiencias, castigar las ineficiencias, ¿cierto? Creo que ahí hay un reto importante, un gran modelo, y Emilio me lo puede acompañar, es Brasil. Brasil ya hace unos buenos años avanzó en poder transparentar esa política de costos del sistema de transporte público colectivo con las autoridades, y es lo que permite generar estos subsidios y estos apoyos que son más enfocados hacia la tarifa, como es el modelo brasilero. Y también, obviamente, este modelo de estructura de distribución de recursos, cuando ya se genera una política de inversión y de apoyo al transporte público, siempre hay que garantizar y fidelizar la calidad, cobertura y eficiencia en la prestación de nuestros servicios. Y ya, pues finalmente, yo quiero dejar un mensaje. Nosotros somos parte realmente de esta generación de cambios acelerados y disruptivos que estamos viviendo en nuestras ciudades y en nuestros sistemas de transporte. Por lo tanto, el llamado que nos están haciendo nuestros ciudadanos, nuestro cliente, es a que debemos tomar decisiones inmediatas, a arriesgarnos a tomar estas decisiones, el compartir, como les decía, experiencias, lecciones aprendidas en situaciones de crisis recobra todo sentido y le otorga mucho valor para aminorar tiempos, costos e ineficiencias, poder tomar mejores decisiones. Y esto finalmente es para encarar con éxito los retos que nos están generando. La voluntad política de nuestros gobernantes de poder apoyar estas políticas públicas con visiones de Estado sólidas, sostenibles, es importante, y que permitan generar espacios de diálogos constructivos entre los distintos actores, tanto públicos, privados, la academia, la sociedad civil. Creemos desde la Red CIMUS que es la única manera de poder avanzar en una construcción de política pública, de generar ese reconocimiento de la movilidad como derecho social, y que realmente alcancemos una mejor calidad de vida para todos. Les agradezco mucho su tiempo y el espacio que nos han dado para la Red CIMUS. Muchas gracias. Marta, muchísimas gracias a ti por ese esfuerzo que tuviste que hacer, por poderte conectar. Sabemos que la conexión no estaba fácil desde el lugar donde estás, por eso preferimos que estuvieras sin la cámara, pero poder escucharte y ver la presentación que estuvo tan interesante.